que tanto he mimado y tanto he guardado hasta el extremo de no encontrar lo que me he dicho, y lo que nos daba era apuntes. Yo no tengo ningún libro de Esperanto, nos daba apuntes y nos enseñaba gramática y vocabulario. Y nos resultaba, la verdad es que, como, pues no sé, yo diría, pues cuando me dio clase debía tener 14 años o así, y ya llevábamos unos años de latín, con lo cual el Esperanto sí que lo recuerdo como algo muy cómodo, comodísimo, porque con los conocimientos que teníamos del latín y de francés, pues algunos teníamos conocimientos de catalán también, bueno, pues la verdad es que era facilísimo. El inglés todavía no existía en aquellos momentos en los institutos. Tuvimos que llegar a COU, es decir, dos o tres años después, como asignatura optativa, es decir, no podíamos podíamos comparar con ninguna lengua, ni inglés, ni por supuesto alemán. Sí que, desde luego, yo recuerdo la facilidad del Esperanto. Recuerdo que tenía la sede de la Asociación Esperantista de Zaragoza y creo que fui con ella. Estaba en una bocacalle del Coso Bajo, si no recuerdo mal. A mí me suena de haber estado. Sigue estando. ¿Sigue estando? Sí. Pues mira qué bien. Y ya tengo los apuntes, o sea, es que los tengo. Pero eran todo, pues no, pues clases, pues en realidad, como he dicho, como si fueran clases particulares. La gramática y vocabulario. En eso las cuestiones fonéticas eran insignificantes, habida cuenta de la sencillez de la fonética del Esperanto, con lo cual no había mucho más que tocar. Y tampoco llegamos a un nivel tan alto como para poder tener luego clases de conversación. Pero vamos, fue una curiosidad muy llamativa, muy bonita. Ahora ya es curioso, el estudiar Esperanto, pues imagino lo que se tendrá. Quería preguntar, dos cuestiones, una que me llama la curiosidad que comentaba Alberto y luego otra más general. Cuando has dicho, Alberto, el español, el castellano tiene 5 vocales por influencia del euskera, me parece, solamente por curiosidad. Y luego me gustaría saber, los que desconocemos, los que somos profanos en el Esperanto, la verdad es que es muy sugerente, ¿no? El concepto y todo lo que transmite, no solamente de fraternidad, sino de algo que no es tan obvio, de intentar comunicarnos todos con algo sencillo y que lo tenemos ya al alcance de la mano. Me gustaría saber históricamente, o sea, ¿qué pasa? Porque al final, no sé, estamos en el 2023 y el Esperanto suena algo como muy extraño. Históricamente, ¿cómo evoluciona para que al final no da el paso para que se universalice más o sí y somos desconocedores? Me gustaría saber un poco ese aspecto. Me pongo de pie porque soy capaz de hablar sentado. Entonces, con respecto de lo del origen del castellano, hay que tener en cuenta que el origen del castellano es como un latín más vasconizado. En San Millán de la Cogolla hay unos manuscritos, no me acuerdo, sobre las glorias emilianenses, que todo viene de que las repoblaciones de esa zona, de la zona de La Rioja, del norte de Burgos, se hizo con gente que mayoritariamente su lengua materna era el euskera o idiomas parecidos de la montaña, la cántabra. Entonces, el latín se les hacía un mundo a ellos. Ellos llegó un momento que cuando traducían un texto, en las glorias emilianenses hay como 3 versiones del mismo texto, en latín, en euskera y en el latín que ellos hablaban. Ellos ya habían hecho evolucionar mucho el latín, entonces lo escribían al lado en lo que ellos hablaban. Y eso que ellos hablaban era un latín muy simplificado porque lo mezclaban con su idioma natal. Y una de las características del euskera es que el euskera tiene 5 sonidos vocálicos nada más. Hay muy pocos idiomas que tengan 5 sonidos vocálicos solo. Uno de ellos es el japonés, curiosamente, otro es el suajili. Si, por ejemplo, si uno se acuerda de la canción esta de Shakira del Waka Waka, esta del Mundial de Fútbol, es una canción que la cantaba en suajili, no se entiende nada, pero es cantable, es una canción que se puede cantar, que un español puede coger y cantar esa canción aunque no tenga ni idea de lo que está diciendo. ¿Por qué? Pues porque el suajili comparte con el castellano el tener solo 5 sonidos vocálicos, A, E, I, O, U. En todos los demás idiomas importantes del mundo
abiertas o cerradas, hay una pluralidad de sonidos. Nos pasó en el Congreso de Lisboa en el año 2018, Javier está que vino también se acordará, que cuando hablábamos con los brasileños se sorprendían de la cantidad de sonidos vocálicos que hay en el idioma portugués. El idioma brasileño le pasa que es como un portugués muy influenciado por el castellano y en el que se han simplificado mucho los sonidos vocálicos. Ellos, por ejemplo, yo que sé, una palabra como saldaña en portugués, pues un español pronuncia 3 A's, saldaña. Un portugués lo pronuncia con 3 sonidos totalmente diferentes. No soy capaz de reproducirlo, me intentaron enseñar y yo no soy capaz de reproducir esa palabra. Pero eso pasa en muchos idiomas, que sobre todo las vocales abiertas se abren más o se abren menos y tienes varios sonidos. Volviendo al otro tema más importante, ¿qué pasó con el esperanto? Si yo tuviera respuesta para esta pregunta, pues no lo sé. No lo sé porque yo lo único que puedo decir es que me parece un invento muy bueno, simplificaría muchísimo la comunicación entre las personas y esta simplificación tendría consecuencias en la economía, en la sociedad, en que no tendríamos que andar estudiando idiomas como locos, que todo el mundo tuviera su lengua materna y que todo el mundo tuviera un idioma auxiliar universal, simplificaría un montón de cosas, el turismo, el comercio, la economía, surgirían medios de comunicación mundiales, surgirían televisiones que entendería todo el mundo. Entonces, eso lo podemos ligar al otro ideal del esperanto, que es el que cuando ese idioma funcionara y permitiera unir mucho a la gente y permitiera aumentar exponencialmente la cooperación internacional, surgiría una idea de hermandad universal, de fraternidad, como queramos decirlo, que hoy por hoy podemos decir esto es una cosa de 4 locos que se meten a arreglar el mundo y tal, pero yo sí que tengo claro una cosa: o la humanidad consigue andar el camino de incrementar exponencialmente la cooperación internacional, o vamos al desastre. Vamos al desastre porque nos enfrentamos a problemas que no puede solucionar ningún gobierno. Cuando uno piensa en el cambio climático, en la proliferación de armas de destrucción masiva, en el pudrimiento de conflictos que no se arreglan ni a tiros, o aumentamos la cooperación internacional o vamos a la catástrofe. Y el aumento de la cooperación internacional podría llegar un momento en que, igual que de tribus se formaron imperios y de imperios se formaron países, pues podría llegar en que en algún momento la cooperación internacional permitiera organizar organizaciones, estructuras políticas o estructuras estatales internacionales de verdad, no como la ONU, que está muy bien pero que no puede funcionar porque tiene unos mecanismos de veto que hay, los grandes países tienen derecho a veto, la ONU no va a aplicar. Pues llegará un momento que o somos capaces de crear estructuras verdaderas de cooperación internacional o vamos a tener un problema, pero un poco de acuerdo. Y desde luego un idioma como que tuviera acceso al mundo a él simplificaría muchísimo las cuestiones y haría mucho más difíciles los conflictos. No significa que esto fuera a ser la guerra de Jauja. Las peores guerras del mundo se hacen entre personas que hablan el mismo idioma, como las guerras civiles, por ejemplo, o como la guerra entre los ucranianos, que son primos. Pero desde luego, si todo el mundo tuviera acceso a la comunicación internacional de verdad, es muy fácil que se pudieran simplificar mucho los problemas y que se hicieran más difíciles los conflictos y las guerras y todo. ¿Qué pasó con el esperanto para no triunfar? Pues el gravísimo problema fue la Primera Guerra Mundial. En el momento de la Primera Guerra Mundial el esperanto está en un momento álgido, pero que pese a la oposición de Francia, porque en aquel momento el idioma dominante era el francés, y los franceses pensaban, hostia, si ponemos el esperanto en las asociaciones internacionales, se nos va el garito del francés, el chollo que tenemos en el francés, se nos va la porra. Bueno, pues se les va la porra porque vino posteriormente el inglés con muchísima más pujanza. Pero en el momento de la Primera Guerra Mundial y posteriormente en el momento de las guerras, cuando la Sociedad de las Naciones estuvo a punto de implantar el esperanto como idioma de trabajo, son momentos en los cuales se podía haber avanzado muchísimo más. ¿Qué pasó con el esperanto? Pues tuvo una evolución de que al principio fue una lengua que tenía un poco el marchamo de lengua fraternal, ilustrada,
incluso promovida por la Iglesia, por instituciones religiosas, por canónigos, por gente de enorme nivel cultural, pues pasó a tener otro marchamo, que es el marchamo peligroso, el de la lengua de los pobres, la lengua de los anarquistas, la lengua de los comunistas, la lengua de los rusos. Entonces, sorprendentemente, los dos países que se dedicaron a eliminar científicamente el esperanto fueron los dos países donde estaba más avanzado, que eran Alemania, y Hitler se encargó de que no quedara ni rastro de esperanto, y la Unión Soviética, donde Stalin, que por cierto sabía esperanto, se encargó de que tampoco quedara ni un esperantista para contarlo. Y otro momento desgraciado, pero muy desgraciado, y ese además me dio una pena tremenda, muchísimo más reciente, fue la Guerra Civil de Yugoslavia. Yugoslavia era el país donde había los esperantistas, de esperantistas, e incluso una ciudad como Zagreb, la capital de Croacia, tenía un 23% de personas que entendían perfectamente el esperanto. Llegó la Guerra Civil de Yugoslavia, e imaginaros eso cómo acabó. Y eso que era una guerra civil entre personas que daban el mismo idioma, pero con tantos odios y tantos rencores que como para pensar en fraternidad de los universales estaba. Quisiera que hablaras un poco cómo está la situación del esperanto dentro de las redes sociales, para dar una salida positiva, ¿no? O sea, por ejemplo, Wikipedia, un traductor de Google, cosas que generalmente se desconocen, muchos cursos gratuitos también, en línea, mucha música en esperanto también, alguna radio. Pues sucede que Internet es un invento que, bueno, se inventó por el ejército de los Estados Unidos para la defensa y tal, pero yo creo que lo podría haber inventado un esperantista perfectamente, porque gracias a Internet nos hemos puesto en casa. Como nos contaba Serafín, y yo les puedo contar que mi padre hacía exactamente lo mismo, mi padre era esperantista. Un esperantista hace un siglo escribió una postal en esperanto a un esperantista de Holanda, y a los 2 meses recibió una postal de Holanda y se podía pegar 3 días bailando de alegría por tener un documento en esperanto y haberse podido comunicar con un extranjero que habla esperanto. Mi padre se carteaba con gente de Indonesia y de Estados Unidos y no sé qué, y era lo mismo, de mandar una postal, más tarde recibir una postal y que era tan grande, ¿no? Bueno, pues ahora lo tenemos, pero chupado, o sea, ahora les daríamos una envidia tremenda a los esperantistas de los que ha estado hablando Serafín, porque ahora tenemos, por supuesto, en Internet, en el momento que entras en cualquier red social, te puedes meter en grupos esperantistas sin ningún tipo de problema y enseguida descubres que el utilizar el idioma, pero cuando lo utilizas en redes sociales, pues es una utilización un poco primitiva. En castellano todos lo utilizamos muy bien, pero cuando hablas en inglés o en francés o en el idioma que sea en esperanto, lo utilizas un poco básicamente, ¿no? Pues te das cuenta enseguida de que el nivel de poder chatear en esperanto es una cosa que se consigue en muy pocas semanas de estudio, mientras que en inglés o en francés o en otros idiomas cuesta muchísimo más tiempo. El ponerse a chatear y ponerse a mandar mensajes sencillos y esto es una cosa rapidísima en esperanto. Con lo cual las redes sociales todas tienen su hueco de esperantistas por ahí, y lo que más interesante es, bueno, has mencionado Wikipedia, hay una Wikipedia esperantista, Wikipedia, en la cual hay un montón de miles de artículos. Al final, pues claro, la Wikipedia es una colección de miles y miles de personas que mandan artículos y hay un comité que los revisa y tal. La Wikipedia en esperanto es lo mismo, pero mucho más modesta, pero funciona también, tiene su trascendencia. Y desde luego lo que funciona muchísimo son las aplicaciones para aprender esperanto online. Hay 3 muy buenas. Una se llama el esperanto en 12 días. Basta con que te crees en Google. El esperanto en 12 días es un método que surgió en Yugoslavia, el método de Zagreb, se suele llamar, y es un sistema buenísimo. Yo lo recomiendo mucho en naciones y tenía de todo, la verdad es que está muy bien. Otro método se llama Learn. Learn, como acaba en Google, es como una orden, quiere decir, aprende. Y Learn es muchísimo más completo, es un sistema buenísimo también. Igual no posible Estamos en un montón de lenguas. Está un montón de lenguas. Sí, y está muy bien.
Y luego está el Duolingo. El Duolingo, el tema es que yo lo recomiendo, más que para aprender, lo recomiendo para consolidar el aprendizaje. Yo recomiendo para aprender mucho más o el del Esperanto en 12 días o el Lernu, y una vez que ya se tienen nociones, el Duolingo te ayuda a conservarlas, a conservar el vocabulario, a practicar y a todo. Pero vamos, en Duolingo aprendiendo Esperanto en castellano, pues me dijeron la cifra el otro día y no la retuve, pero vamos, hay decenas de miles de personas de España y de Hispanoamérica estudiando que en algún momento se han metido al Duolingo de Esperanto y se han metido a practicarlo. Y el Duolingo a partir del inglés también tiene muchísimo desarrollo. Entonces sí, la verdad es que ojalá hubiera existido internet profesional, ¿no? Había esperantistas hasta nosotros. Lo importante es la educación. Yo en España, si en lugar de poner las clases voluntarias, de alguna manera, sin valor académico, tú impones unas clases obligatorias con otras calificaciones, y seguramente se hubiera implantado mucho más. Es que en el año 1911 hay tal presión en España para aprender Esperanto que el gobierno que se había mantenido un poco al margen de esa presión, acepta que se den esas clases, pero claro, de forma voluntaria, sin ningún título, con lo cual eso era poco estímulo para que la gente aprendiera. Yo creo que esa fecha es fundamentalmente en España, porque ahora sí otros estados, pues había una unión de todos los estados en colaboración para implantar el Esperanto en los sistemas educativos. Yo creo que hubiera tenido mucho más futuro Esperanto que cada vez por su cuenta y que más. Yo creo que la educación, por supuesto, era fundamental. El inglés se implantó en España a la fuerza y también por la educación. Antes se implantaba el francés, pero ahora se dice, pues ahora el inglés. La segunda, si los estados. Soy Marisol, nos hemos podido saludar antes, estamos casi fuera de tiempo. No sé, yo quería animar, yo estoy empezando a estudiar, entonces no sé, aunque no sé el objetivo de otras tiradas, pero yo me ofrezco a charlar un ratito fuera, pues no sé si quieres que sigamos con este tema o que empecemos, que continúes tú, pues, bueno, lo que queréis. Ofrezco y más que nada por el tiempo. Bueno, por el tiempo, el conserje se ha ido ya, se ha sacado de marchar, pero nosotros cerramos las luces. Lo único que seguramente tendremos que salir saliendo por el bar, pero no hay problema. Lo he visto salir y no he sabido interpretar qué era. Vale. No sé, ¿más preguntas? ¿Alguno quiere comentar alguna cosa? ¿No? Bueno, pues entonces simplemente yo me despido de la charla. Le damos las gracias a Alberto, a Serafín. La verdad es que ha sido muy interesante, es una curiosidad, ha sido algo, no sé, para mí casi un poco novedoso, porque sí que había oído hablar, pero no sabía muy bien pues lo que eran y la filosofía que tenían y bueno, todo lo que llevaba a cabo Esperanto. La verdad es que me engancha. Nada, darle las gracias y nosotros como Remiradas, pues nada, convocaros a la próxima charla, será justamente dentro del mes, el 9 de marzo, si todo va bien, que parece que sí. Vendrá Cristian Casamillana, el psicólogo de aquí de Cádiz, y nos hablará un poco pues, del conocimiento personal, del autoconocimiento y la visión, pues, nuestra visión interior del futuro, algo así. Entonces, pues nada, un poco, muchas gracias por venir y hasta la próxima.